El fenómeno de propagación del COVID acentuado por el calentamiento global, evidentemente que emerge o empieza luego del abrupto cambio que se experimentó en la temperatura global a partir de 2014. Evidentemente que es en el año 2020 que aparece el COVID-19 como una fisonomía de evolución proteica de alto avance genético, de alta adaptación, de especificidad, eh, en donde del virus SARS-CoV-1 se pasa al SARS-CoV-2 como una forma de evolución de la proteína en donde se desarrollan unas espículas o pies de sujeción a la célula, lo que hace metafóricamente ser mucho más efectiva en la destrucción viral de las células al infestarlas con con unas llaves maestras como las que están en esta figura que son capaces de influir en la célula como para generar una cierta metástasis de las sustancias destructoras o virales o mortales. Entonces, esta llave maestra viene a ser como el falso pie de una orquídea voladora o una planta carnívora voladora, una microplanta, que a la manera de un colibrí se sujeta a una membrana celular. Pero la metáfora es inversa. En este caso el colibrí es la célula y la planta voladora es venenosa, resulta ser la causa de la patología. Es como una planta carnívora voladora, microplanta carnívora voladora, eh, una rosa viral, si se quiere. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una evolución proteica de alto impacto, de alta efectividad en las especies, en particular en la humana. Y esto es disparado por el calentamiento global. Un poquito después del llamado apocalipsis previsto por el mundo maya, que era alrededor de 2012, que era una elevación de la temperatura, que consistía en la generación de múltiples patologías asociadas como consecuencia del influjo solar eh, exponencialmente incrementado. Efectivamente, pues ascendimos un grado de temperatura y ese grado fue significativo en el 2012 porque constituyó el cambio de la era preindustrial a la era industrial. Al mismo tiempo significó el paso abrupto del SARS-CoV-1 al SARS-CoV-2, el principio de la pandemia del coronavirus. Y significó, por supuesto, una evolución proteica de alta sofisticación, en donde las partículas virales voladoras podían cobrar vida al sujetarse a células eh, con gran efectividad debido a esos pies o llaves maestras capaces de infestar a la célula. Entonces, el veneno vírico eh, tuvo mayor efecto, mayor efectividad durante esta segunda fase del SARS, esta evolución proteica, o si se quiere, mutación proteica, por decirlo esquemáticamente, que condujo al cambio o al paso del COVID-1 al COVID-2. Todo esto inducido por el calentamiento global. Entonces llegamos a una temperatura límite, eh, un poquito más allá de los albores del 2012, en el 2014 propiamente, según algunos estudios. Y nos elevamos un 1%, que significó el punto crítico para muchas especies. Por menos para la parte viral fue muy crítico porque se desencadenaron patologías de tipo pandémico. Y ya para el 2020 es que aparece propiamente como producto de esa evolución proteica el SARS-CoV-19, que entonces viene a constituir un nefasto germen para la humanidad porque eh, se propaga rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La elevación de la temperatura es una condición de esa proteína evolucionada para su subsistencia a expensas de células vivas.
es una condición que por el 2019 se ha acentuado eh, con unos límites un poquito superiores al 1% de variación en el incremento de la temperatura. Propiamente para el 2020 tenemos un 1.22 en Colombia, en el 21 un 1.12, en el 22 un 1.18 y en el 23 un 1.20. Pareciera que la temperatura sufre una pequeña oscilación entre 1.22 y 1.20, que desciende en un año a 1.12, aproximadamente 10 décimas, y luego asciende de 1.12 a 1.20, 8 décimas en el lapso de 3 años, 2021, 22 y 23. Entonces, esta oscilación se da sobre factores superiores al 1% de la elevación de la temperatura, que era ya como el tope que necesitaba el COVID-2 para su manifestación, para su evidencia. Si ya se han transgredido los límites de la saturación de la temperatura que permiten la existencia de este virus. De manera de que estas oscilaciones no repercuten mayormente en el fenómeno porque la temperatura mínima para la existencia del virus es posiblemente el grado de temperatura que se sobrepasó en el 2014 y para el 2020 ya se tiene un poquito más. Pues se tienen unos elevados topes de temperatura de condicionalidad ambiental que son los que permiten que el organismo subsista en unas condiciones de caldo de cultivo que sean las apropiadas. Caldo de cultivo atmosférico, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente lo que se tiene es que efectivamente a medida que la temperatura aumenta, pues las condiciones siguen siendo favorables y quizá favorezcan que surjan nuevas mutaciones. Efectivamente proliferan las mutaciones. Y siempre estamos observando un ascenso en los niveles de mortalidad o de morbilidad del coronavirus. En Colombia contemplamos un gran ascenso, desde unos 20.000 a 30.000 casos hasta 6 millones. Paulatinamente, con el transcurso de los años, siempre es progresivo. Porque ya la temperatura crítica se ha sobrepasado, la temperatura límite que es del grado. Ya estamos sobre el 1.22 para el 2020, que es cuando aparece la enfermedad. El punto emergente de la enfermedad es 1.22, es el punto de inicio, pero no es el punto condicionante. Vemos que baja hasta 1.12, o sea que alcanza a tener 12 décimas por encima del cambio de la sociedad preindustrial a la industrial, por encima del grado que habíamos ascendido. Entonces ese tope condicionante persiste y por eso el organismo puede pervivir, puede subsistir en esas condiciones. Naturalmente que la temperatura eleva las condiciones de proliferación del virus, las mutaciones, que se expanden metastásicamente por el globo, por el orbe, y pues ciertamente que no es mayor el influjo que puede haber en una fluctuación, en una oscilación de la temperatura sobre los 1.12 grados, ya que posiblemente el organismo necesita por ahí 1.1 para subsistir. Ya habíamos pasado el límite del 1, el umbral. Entonces, por esa razón, las fluctuaciones se inciden tal vez en las mutaciones un poco, en esa expansión exponencial que sufre el fenómeno. Y la expansión está connotada también por los factores humanos de contagio, por esa especie de billar, eh, billar exponencial o juego de billar, teoría del juego del billar, de las colisiones de la bola de billar, al que se asemeja el contacto humano de propagación sin las debidas medidas de bioseguridad, que serían el uso del tapabocas, que serían las vacunas, que serían los factores de bioseguridad y aislamiento que impidieran que el virus se propagara. Pero como
pues todos esos factores culturales todavía subsisten, se da un gran incremento de la tasa de contagio, como ha habido últimamente un repunte en esa tasa de contagio, porque los tópicos actuales son supremamente altos, de morbilidad son de 6 millones, por lo menos en Colombia, mientras que en otros países del lejano oriente o del sol naciente, lo que es Corea, lo que es China, lo que es Japón, se está viendo un resurgir de un rebrote del coronavirus. Eh, porque perviven las mutaciones, naturalmente, con estas fluctuaciones de la temperatura que han llegado al 1.20 de índice de variante por sobre la temperatura ordinaria. Ese índice de incremento que ha superado en el calentamiento global. Entonces, las mutaciones se disparan y el fenómeno sigue existiendo. Y todos estos factores parecen coincidir o parecen conjurarse o parecen aglutinarse para aumentar la proliferación exponencial del COVID. Entre estos factores del contagio humano, pues parece también ser un fenómeno persistente. Es muy difícil evadir el hecho de que una vez que está la condición dada para el coronavirus, pues esta condición de temperatura no se puede fácilmente sustraer de los acontecimientos. Es una condicionalidad que permite que los organismos simplemente subsistan, pero lo que lo expande en realidad es el contagio humano. La temperatura pues hará que haya más mutaciones, que proliferen los gérmenes, las variantes que se reduplican y se reduplican repetitivamente en el COVID-2. Y la evolución proteica pues está manifiesta como disparada por este sistema de espículas de llaves maestras desarrollado por la naturaleza con alta sofisticación en el tiempo. La temperatura ha impuesto este régimen de cosas como un castigo para el hombre, como cuando la naturaleza se revela, porque el ser humano no ha impedido el calentamiento global, no ha disminuido la contaminación, no ha sustituido las fuentes energéticas por energías limpias, y entonces en sus hábitos biosanitarios también hay factores de propagación. Ese carácter de indiferencia o ese amorfismo hacia la naturaleza va pasando como una factura a la especie humana, con estos gérmenes y con enfermedades de transmisión por mosquitos también que aparecen también más o menos en los 90, es el Zika, el chikungunya, enfermedad de Chagas que impactan al ser humano, con la proliferación del dengue y la decaída de la malaria, por lo menos en el caso colombiano, en lo que es la región central, porque hacia las costas todavía persiste la malaria. Pero ciertamente los fenómenos que reporta el Instituto Nacional de Salud muestran una relación de proporcionalidad inversa entre el dengue y la malaria, como que existe un factor de aislamiento climático que selecciona las patologías y los individuos más exitosos para la transmisión de las patologías, que en el caso de enfermedades de mosquitos pueden ser hasta tres, que pueden ser el virus, el protozoo y el vector insecto, el mosquito. Entonces el ambiente selecciona cuáles son los más eficaces de todos esos agentes y cuál es la patología que puede subsistir. Esa competición posibilita que el dengue se haya disparado y algunas enfermedades emergentes que comienzan en el 90, asociadas al calentamiento global. El calentamiento global termina por disparar todas las enfermedades, incluso la enfermedad isquémica del corazón, dentro de las enfermedades de todo orden circulatorio. Entonces viene a ser cataclísmico el impacto de la temperatura solar en lo que tiene que ver con los ataques cardíacos. Es preciso cuidarse de ese impacto, con cobertores, con paraguas, con gorras. Incluso las cataratas y otros problemas comienzan a afectar al ser humano. Entonces, la deshidratación. Los seres humanos se ven abocados a cuidar sus fuentes de agua, de las sequías. Ante el descongelamiento de los polos y el cambio de régimen de lluvias, se agudizan las enfermedades por mosquitos y otro tipo de enfermedades virales, como las que estamos evidenciando. Y las fuentes y reservas de agua también se deben cuidar porque se limitan, se descongelan los páramos, los polos, los glaciares. Entonces, las fuentes, en cierto sentido,